compartir. Me toca compartir hoy a ustedes la palabra de Dios. Una de las palabras tan comunes que tenemos nosotros en nuestro diario vivir es la palabra estrategia, ¿sí? No sé si alguno de ustedes quiera decirme cuál es el significado de esta palabra, estrategia. ¿Alguien quiere levantar la voz? Para usted, ¿qué significa la palabra estrategia? Muchos pensamos que nada más se utiliza únicamente en conflictos de guerra, ¿sí? En conflictos bélicos, pero analizándola, estudiándola, vemos que la realidad es otra cosa. Así lo que se le venga en la mente. ¿Alguien sabe lo que es la estrategia? Pues es como un plan, un diseño para llevar a cabo alguna acción, ¿no? Algún objetivo. Sí, dice, estrategia es la planificación de los escenarios más ventajosos para las batallas con la esperanza de realizar esos escenarios en la guerra para la victoria. ¿Sí? Pero al analizarla vemos que también es usada sorprendentemente en nuestra vida diaria. Cualquier acción que tomemos cada uno de nosotros, vamos a tener que utilizar una estrategia. Si no lo había analizado, si no lo había tomado en cuenta, analice cada acto que hace usted. Y ese acto se va a dar a usted cuenta que pensamos en una estrategia, en algo que llevar a cabo, ¿sí? O sea, veríamos que la estrategia es el medio acordado sobre la manera de alcanzar cierta meta. Usted cuando se levanta, usted hace una estrategia para poder salir a tiempo de su casa, ya sea para la escuela, ya sea para el trabajo, en cualquier cosa, en cualquier actividad que haga usted, hermano, usted está pensando ya en una estrategia. Entonces vemos que no nada más únicamente son en los conflictos bélicos, en las guerras donde se utiliza esta palabra. Veamos un ejemplo en la Biblia. Acompáñame a Josué, capítulo 8, del versículo 3 al versículo 7. ¿A cuál, perdón? Josué, capítulo 8, del versículo 3 al versículo 7. Gracias. De nada, varón. Vamos a leer este pasaje bíblico y nos vamos a dar cuenta cómo había una estrategia aquí. Dice, está escrito, se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos apercibidos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad. Pero ellos dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues el Señor vuestro la entregará en vuestras manos. ¿Se dan cuenta de la estrategia que hubo aquí? Tenían un plan para poder derrotar al enemigo, para poderlo sacar de esa ciudad, ¿sí? Y aparte porque Dios dijo, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Dios ya había decidido dar la victoria al pueblo, pero necesitaban de una estrategia para poder salir de ahí. Nosotros, como vemos aquí, alcanzar nuestras metas, resolver nuestros problemas, necesitamos de estrategias. Como cristianos, deberíamos de usar
alguna clase de estrategia cada uno de nosotros, o enfoque, o planteamiento, un plan, un criterio, un método, una actitud, alguna metodología para intentar, ¿qué cree? Hacer la voluntad de Dios. Desgraciadamente, muchos también usamos las estrategias para desobedecer la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de estrategia utiliza usted? ¿Para obedecer a Dios o para desobedecerlo? ¿Sí? Porque en todo acto, en toda situación, utilizamos este tipo de estrategias. La que deberíamos usar es para obedecer la palabra de Dios, lógicamente, para encontrar esa bendición en nuestra vida. En la actualidad, en nuestra vida diaria, en estos últimos tiempos, el uso de las estrategias se ha vuelto tan común y ordinaria que muchas veces no analizamos las cosas, ¿sí? O pensamos cuál va a ser la mejor estrategia que debemos de utilizar para obtener ventajas y victorias. A veces no las analizamos, ¿sí? Y a veces a nuestra vida llegan derrotas por nuestro propio desacierto, impericia, incapacidad, inexperiencia, inhabilidad, torpeza y hasta necedad de hacer las cosas como nosotros queremos. ¿No le ha sucedido eso en su vida? ¿O en nuestro andar anterior, en nuestro pasado? A veces por querer algo, por no tener la paciencia, ¿sí? Por no esperar en el tiempo de Dios, por ser un deseo de nosotros, a veces equivocamos los caminos. Y aunque eso a la postre nos va dando experiencia, nos va dando victorias, porque empezamos a analizar las cosas, empezamos a ver una estrategia, pues necesitamos en el tiempo actual la ayuda de Dios. Muchas veces el que se nos ofrezca un trabajo, necesitamos consultarlo con Dios. El tomar decisiones, necesitamos una estrategia. Tenemos las promesas de Dios, están latentes en nuestro corazón de saber que Dios tiene promesas para con nosotros. Pero ¿qué estrategia vamos a usar? ¿Sí? Hay otra palabra que se utiliza mucho en la guerra, ¿sí? Que es la táctica. ¿Qué táctica? La táctica es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Entonces, ¿qué estrategias tenemos nosotros para las promesas de Dios? ¿Cómo las vamos a obtener? Sabemos que es algo que Dios nos da por gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no hacemos nada, nunca vamos a obtener esos regalos de Dios. Ayer veíamos lo del lugar secreto en la oración. Y nosotros tenemos que implementar ese lugar, ir añadiendo con nuestra relación con Dios, pues esa atmósfera que nos da paz, ese lugar secreto. Y vimos ayer cómo ahí mismo obtenemos nuestra transformación como cristiano, obtenemos gozo, paz, obtenemos el poder de Dios, ¿sí? Porque Dios está al tanto de nosotros, nos está viendo. Vamos a ver, por ejemplo, algún tipo de estrategias que a veces utilizamos. Dice, distintas personas utilizan diferentes estrategias para obtener lo que quieren. La misma persona también puede utilizar diferentes estrategias según el momento. Usted puede utilizar una estrategia para determinada cosa y puede utilizar otra estrategia para obtener otra cosa, ¿sí? A veces quisiéramos ganar todo nosotros, ¿sí? Tener éxito en todas las cosas, que seamos casi perfectos. Dice, esta estrategia es la que en general eligen las personas que quieren poder, éxito o comodidad. Esta persona detesta el fracaso, la incomodidad y no tener el control. A veces, la estrategia que utilizamos muchos de nosotros
es el agradar a todos. Pero también esta estrategia suele ser la escogida por personas que necesitan la aprobación de todos. Y es difícil a veces complacer a toda la gente, ¿sí? Suelen ser rápidas para aceptar y les cuesta decir que no, porque tienen miedo al rechazo. A veces se comprometen más de la cuenta, ¿sí? Y muchas veces nosotros, por querer agradar a todas las personas, a veces nos comprometemos más, a veces tenemos todo el tiempo ya ocupado y por decir no, por querer agradar, aceptamos cosas y cosas y a veces nosotros mismos nos vamos ahogando en ese mar de situaciones que son las responsabilidades. Y es cuando somos responsabilidades, cuando somos responsables. Hay muchas personas que por agradar también dicen sí a todo, pero en algún momento no permiten o no cumplen con lo que prometen. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido. Ayer le comentaba yo a mi hermano Juan y a mi hermano, creo que a mi hermano Javier también, de que el regulador de mi tanque de gas se descompuso y había quedado la persona que distribuye el gas de venir a arreglarme ese regulador. Total que me vine rápido, quedó, le hablé como a la 1, ya estando por aquí, le digo, ¿sabes qué? Ya estoy en casa, ¿a qué horas vienes a arreglar? Y me puso una serie de pretextos, mira, se me acabó el gas, voy a ir a cargar, pero regresando yo te hablo por teléfono y voy y te lo arreglo. Pues me estuvo esperando. Sí, esperé toda la tarde y no llegó. Y ya habían quedado 2 veces. Muchas veces somos nosotros así. Le decimos a Dios que sí en muchas situaciones, pero la realidad a veces no cumplimos ninguno de lo que nos comprometemos con Dios. ¿Qué tipo de estrategia? A veces evitamos, como les decía, evitar responsabilidades. Suele ser escogida por personas que quieren aprobación o comodidad. Vivir solo tiene beneficios para esta persona. Es imposible que se rechacen esas bendiciones que en algún momento pueden obtener, ¿sí? Y vemos que todo esto es parte de un egoísmo que tenemos nosotros. A veces el tener una estrategia es difícil porque no sabemos cómo comunicarnos con Dios en algún momento. O la gente piensa que por los pecados que ha hecho, por las cosas que ha hecho, no puede acercarse a Dios. Pero vemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Veamos otro pasaje bíblico, Ezequiel 28, del 13 al 17. Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 17. Dice, está escrito en la palabra, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por el que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Muchas veces estar en el mundo, el querer el poder, querer la comodidad, el querer tener todo,
nos llevan a que nuestro corazón se pueda llenar de iniquidad y de maldad, ¿sí? Porque tenemos todo. Y nuestra mente, nuestro cuerpo está de ocioso y no sabe qué más querer. No sabe qué más quizás pedirle a Dios. Y a veces llegar a esa perfección en el mundo terrenal nos hace perdernos, ¿sí? Porque deseamos más y estamos en la ociosidad y no sabemos qué pedir. Entonces aquí hay un peligro que vemos, que cuando nosotros queremos las cosas del mundo, nos llevan a perdernos. Pero cuando las estrategias vienen por parte de Dios, cuando le hacemos caso al Espíritu Santo de cómo utilizar las estrategias que tiene Dios para con nosotros, para obtener sus promesas, vemos que hay una gran bendición. Empezamos a conocer la palabra y dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que él no tome ventaja sobre nosotros. Él tiene una estrategia y ayer lo veíamos, que cómo él trata de impedir la oración en la iglesia, trata de impedir la oración en el creyente, porque esas oraciones nos dan poder a nosotros, ¿sí? El estar en contacto con Dios, que es una estrategia la oración que utiliza Dios para nosotros, para darnos esos regalos, esas herencias de poder, ¿sí? En el ámbito espiritual, para poder hacer cosas mayores que Él tiene para con nosotros. Pero el enemigo tiene estrategias también. Y el querer que nosotros no encontremos en la oración esa bendición, que no hagamos su palabra, que desobedezcamos, que haya orgullo entre nosotros, vanidad, ¿sí? Todo eso impide, es una estrategia del enemigo. Entonces vemos cómo hay una lucha entre el bien y el mal. Y esas batallas, también lo veíamos ayer, que son cuando entramos en oración con el Señor. Porque el enemigo va a poner dudas, va a poner incredulidad en la palabra de Dios, o va a tratar de darle otra perspectiva a la palabra de Dios para poder engañarnos. Entonces, el conocer nosotros las maquinaciones del enemigo, ¿sí? Pues nos da una ventaja y podemos utilizar esos conocimientos de sus maquinaciones. Vean lo que significa maquinaciones. Es un plan inteligente o complot ingenioso, por lo general, diseñado para fines malvados. ¿Sí? Entonces, conocemos las maquinaciones del enemigo. Va a tratar de destruirnos a cada uno de nosotros. Vayamos a otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí vemos cómo Dios en algún momento está librándonos de esas maquinaciones que el enemigo tiene para con nosotros. En un momento, Dios dice que no va a perdonar nuestras actuaciones,
¿sí? Lo que nosotros en algún momento, si hemos sido engañados por el enemigo, podemos equivocarnos en nuestras actitudes y en nuestras decisiones, porque quizás no pusimos atención a la estrategia de Dios. Dios conoce nuestro corazón, eso es sabido por todos, y lo podemos constatar en Primera de Reyes 8:39. Dice, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. No podemos engañar a Dios, ¿sí? Si nosotros, como cristianos, estamos utilizando estrategias para desobedecer a Dios, Él conoce, Él sabe lo que estamos haciendo y nos va a dar ese pago justo a cada uno de nosotros. Pero si Él ve que resistimos a esas estrategias de Satanás, a sus maquinaciones, dice que Él nos va a librar, ¿sí? Él nos va, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué tipo de estrategias utilizamos, hermano? ¿Qué tipo de estrategias estamos utilizando para obtener las bendiciones de Dios? ¿Qué tipo de estrategia estamos utilizando para poder tener una relación con Dios, tener un lugar secreto? Dice que entremos a nuestro aposento, que cerremos la puerta y ahí tengamos esa relación con Dios, donde vamos a ser transformados, donde vamos a ser bendecidos, donde cada uno puede derramar su corazón delante de Él y Él, en esa fidelidad, ha inclinado su oído y nos está escuchando. ¿Qué estrategia estás utilizando para obtener las bendiciones de Dios? Dice en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sí, sabemos que antes de que hablemos, Dios va a escuchar. Dios sabe las intenciones. Dios escudriña todo nuestro ser interior. ¿Podremos mentirle sabiendo que Él sabe todo? Estando en su presencia. Ayer mismo decíamos que Pablo tuvo un encuentro con Dios. Y de ese encuentro transformó su vida. Nosotros tenemos la oportunidad de tener esos encuentros diarios con Dios en nuestra relación personal. ¿Y cuántos de nosotros le hemos permitido cambiar nuestra vida totalmente a Dios? ¿Cuántos nos hemos resistido? Porque no estamos convencidos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero Dios siempre va a tratar de bendecir nuestra vida. Dios siempre va a tratar en algún momento de darnos esa bendición. Por eso son sus promesas. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de estrategia estoy utilizando? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué tipo de estrategia para las diferentes situaciones que están viviendo, pues me dirían, ¿no? Yo creo que hasta detalladamente qué tipo de estrategia. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, que muchos trabajan en casa, ¿qué tipo de estrategia utilizan? ¿Sí? Y lo hemos visto a veces hasta en comerciales, hemos visto a la gente que muchas veces se pasa algunos procesos, hemos visto a gente que nada más se pone la camisa, ¿sí? Para estar en el Zoom, no se pone la parte de abajo, un pantalón, y a veces por situaciones que suceden en la vida, se tienen que levantar de repente y se da uno cuenta qué tipo de situación está viviendo, ¿no? O hemos visto cómo esposos, estando la persona o la mujer dando clase, pues se molesta el esposo porque le agarraron la computadora y empieza a gritarle a la esposa y hasta a gritar, ¿no? Se han visto este tipo de escenas. Y cada uno de nosotros tenemos una estrategia para poder trabajar. Yo, por ejemplo, mi estrategia para poder estar delante de ustedes pues, es levantarme temprano, bañarme,
empiezo a atender a Norma en estos casos ahorita, preparo su desayuno, todo, y me vengo un poco de tiempo antes para otra vez retomar la enseñanza, para en algún momento platicar con los hermanos que se conectan. Tengo que ver qué código, cuál es el ID del Zoom, ponerlo a veces, ¿sí? Y estar mirando cuando empieza la grabación, porque yo la activo. En algún momento estaba yo dejando, a veces grababa yo las alabanzas, las adoraciones, pero creo que por ahí hay una ley que no te permite repetir algunos cantos ya conocidos. Inclusive en una grabación me los quitó. Y en una enseñanza de Calacuaya decía que por auditoría o autor, de que son autores, los cantantes no permiten que se repitan esos cantos, ¿sí? Entonces ya no los grabo. Y a veces se me ha pasado activar ese momento de grabación. Me ha sucedido en la restauración espiritual. Pero son tipos de estrategias. Y cada uno de nosotros tenemos estrategias. De todo, de todo. Digo, se vuelve tan común que a veces no la analizamos, no la pensamos, no sabemos qué hacer. Y hacemos por inexperiencia, por incapacidad. Hacemos las cosas equivocadamente. Dios quiere mostrarnos hoy qué tipo de estrategia tenemos para obedecer a Dios. Dice en Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A veces no nos explicamos cómo siendo cristianos nosotros, o cómo teniendo tanto tiempo en la palabra de Dios, todavía cometamos errores, ¿sí? Errores de esa relación con Dios, de esa fidelidad, de ese amor hacia Dios que decimos que tenemos hacia Él. Cómo a veces nos equivocamos y nuestra actitud es contraria a lo que desea Dios en nuestra vida. Cómo decimos que sí vamos y no vamos, así como el hijo pródigo, ¿no? De que en algún momento decía y no hacía. Y muchos de nosotros nos comportamos así, porque a lo mejor nuestras estrategias están mal encaminadas. Una sería obedezco a Dios y la otra desobedezco a Dios. A veces estamos maquinando. ¿Cómo le hacemos? A lo mejor para hasta no ir a la iglesia. A lo mejor hasta para no estar en este evento. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir cuando me pregunten por qué no me presenté, por qué no estuve? ¿Sí? Sabemos que tenemos que dedicarle un tiempo a Dios especial. Así como en ese cuarto secreto, que donde nadie nos moleste, que donde nadie nos interrumpa. Yo ayer les decía, hermanos, muchas veces estar ante personas o que haya alguna otra persona delante de nosotros, no mostramos nuestra verdadera cara, no somos honestos, no decimos lo que sentimos, pero estando a solas con Dios podemos derramar nuestro corazón. Y Él nos puede abrazar y estar así, y nosotros llenarnos de gozo y de paz. Pero necesitamos una estrategia para llegar a ese punto. Dice en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Cómo es nuestro corazón? Se ha puesto a analizar, se ha puesto a reflexionar. ¿Qué tipo de relación tiene usted con Dios, hermano? Estamos con un pie en el mundo y otro en lo espiritual. Realmente nos hemos rendido completamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo, a su soberanía. ¿Cómo está nuestro corazón? Ha sido llevado por una buena estrategia a conocer cada paso, cada situación que Jesucristo vivió. Lógicamente, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos estado resistiendo al enemigo? ¿Cuántos de nosotros le acompañamos en algún momento a lo que nos invita Él a hacer? Podemos también numerar 4 tipos de estrategias. Por ejemplo, la estrategia bíblica nos obliga a buscar la mente de Dios y a la voluntad del Espíritu Santo. Es una estrategia bíblica, el escudriñar la palabra de Dios, el buscar de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué tiene? ¿Por qué dice esto? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedió? Eso nos lleva a un tipo de estrategia y nos hace buscar, ¿sí?, la mente de Dios. ¿Qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que decía? Y a buscar del Espíritu Santo para que podamos hacerlo nosotros. No por nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu. Le decía yo 4 tipos de estrategias. Alguna es una estrategia normal. Buscamos el procedimiento para hacer las cosas y luego utiliza el mismo enfoque en cada situación. ¿Sí? Vamos a buscar qué es lo que quiere Dios en nuestra vida y buscamos cómo hacerlo. A veces la estrategia es sobre la marcha. Se tiene la apariencia de no ser una apariencia. Las personas que la adoptan que creen que no hay necesidad de planear. Supone que Dios los guiará a largo plazo, que esta es la función de Dios. ¿Sí? Tenemos una estrategia de planeación. Nosotros hacemos los planes para iniciar la obra y Dios se encarga del resto. Sí. Muchos de nosotros veíamos y a veces se desvían ese tipo de doctrina, ¿no? Muchos empezaron y hermanos que en Cristo Jesús que decían que la salvación no se pierde y seguían por ese camino, con esa creencia. ¿Sí? Sí, pues de lo demás que se encargue Dios, no se pierde y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no, en cada palabra de Dios debemos utilizar una estrategia diferente para lograr esa meta, para lograr esa victoria. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar nosotros a esa vida eterna? ¿Se ha puesto usted a pensar? Ya nomás porque Dios lo prometió, ya la tenemos segura. Debemos de buscar ese tipo de estrategia. ¿Cómo conservo yo la vida eterna? ¿Cómo conservo yo mi salvación? ¿Sí? Y si serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo logro yo que mi familia sea salva? Pues tengo que meter, pues, el ejemplo, el testimonio. Tengo que hacer yo cambios en mi vida para que mi familia vea que hay bendición. ¿Sí? Entonces son muchas cosas. Hay otra estrategia que es la solución única, la estrategia de una actividad espiritual. Su fundamento es la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y gran parte de la cual ya ha sido revelada por medio de la palabra. Y vemos aquí una búsqueda sincera por parte de nosotros. Una búsqueda que realmente quiera cambiar nuestra vida, nuestro ser. A lo mejor a muchos de nosotros nos queda ya poco tiempo de vida. Pero aún así, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser testimonio, tenemos que dar lo mejor para nosotros, de nosotros, quizás hasta para los nietos, ¿sí? Para que vea la gente que sí hay una bendición, sí, que no nada más eran palabras. Dice en 2 de Tito 2, 3 y 4. No, perdón, sí, perdón. Es 2 de Timoteo, no hay 2 de Tito. Y vean, nadie me dice nada, ¿verdad? Lo bueno es que tengo los micrófonos apagados. 2 de Timoteo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo creo que es la única persona a la que debemos de agradar, a Dios. Muchas veces, como les decía, a veces queremos agradar a todas las personas. A veces queremos agradar a nuestros padres, pero nuestros padres a veces desean que nosotros, por ejemplo, estudiemos lo que ellos no pudieron estudiar. ¿Sí? Quieren que ellos hagan o en nosotros hacer lo que ellos no pudieron. Y a veces es imposible. ¿Sí? Al único que tenemos que agradar es a Dios. Porque por medio de Él nosotros vamos a lograr nuestros sueños. Podemos en algún momento derramar nuestros corazones. Y Él va a dar la autorización. Mira, hijo, esto es posible. Esto yo te voy a encaminar a hacer esto. Claro, Dios tiene muchas promesas. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Bueno, pero es otro concepto en que debemos de obedecer, debemos honrarlos todo. Entonces, el agradar a todas las personas va a ser muy difícil. ¿Y qué es lo que se va a hacer con nosotros? Que no vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a estar usando caretas con toda la gente. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que seamos nosotros mismos. Decían, Dios nos hizo para ser como me hizo. No para ponerme caretas y agradarle a uno, agradarle a otro, agradarle a otro. Dios nos va a transformar para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, vemos también que también nosotros somos soldados y tenemos que utilizar estrategias. ¿Sí? Estrategias para vencer, no nada más para defendernos. Muchos años veía yo que en la palabra de Dios era defenderte. A veces utilizas el escudo de la fe, pero hay que escudriñar porque también la espada que se utiliza en la armadura de Dios es para atacar, ¿sí? Hay diferentes tipos de espadas. Y si nosotros no nos defendemos, si no utilizamos estrategias, estamos bajo los pies del enemigo. Entonces, ¿qué tipo de estrategias vamos a utilizar nosotros para estar en la palabra de Dios? Para seguir ese camino que es Jesucristo y para poder llegar a Dios. Con el sacrificio de Jesucristo rompió el velo y podemos entrar a esa presencia. Que Dios impacte nuestra vida al entrar en ese tiempo de oración que teníamos en ese lugar secreto. Ya lo has apartado, ya tienes tu lugar secreto, ya tienes tu aposento donde vas y oras al Señor, donde puedes derramar tu condición, tu corazón sin ninguna pena, sin que nadie que te vea, nada más Dios, y que Él te esté dando ese consuelo, esa restauración, esa exhortación para que sigas un camino de bendición. Dice en Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y como hijos de Dios también somos soldados, y debemos tener estrategias que ¿quién nos la va a dar? Pues el varón de guerra, Jehová. Es el que nos da las estrategias para seguir su camino. Como vemos, muchas veces la palabra estrategia no es nada más que se utilice en conflictos bélicos, ¿sí? O en las guerras. Lo tenemos utilizando a diario en nuestra vida diaria, ¿sí? Para levantarnos, para hasta salir de casa. ¿Qué estrategia tienes? ¿Qué estrategia tienes para regresar a casa? Muchas veces es la oración. Señor, ¿qué hago? Señor, guíame. Señor, cuídame. Señor, provéeme. Pero ¿cómo me acerco? ¿Qué tipo de estrategia o qué táctica utilizo para que el Señor vaya transformando mi corazón? A lo mejor hay que reflexionar, hermano, no tomar la vida o nuestros actos tan a la ligera, que muchas veces nos llevan a ese camino de perdición. Isaías 31, 1 al 3. Isaías 31, 1
al versículo 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. ¿En quién estamos confiando? ¿En las cosas terrenales? ¿O estamos en algún momento dejando de mirar al Santo de Israel, a nuestro Dios? Dios Todopoderoso, porque así lo hemos declarado, así lo hemos aprendido. Pero mejor lo decimos con la boca y nuestro corazón está muy lejos de lo que decimos. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice, 3 criterios bajo los cuales puede ser evaluada la estrategia. Punto 1. La mayor estrategia es bíblica, porque la obra de Dios debe de ser hecha según su plan, no nuestros planes, no nuestros pensamientos, no nuestros razonamientos, sino según el plan de Dios. Punto 2. Es eficiente. Nuestra persona, dinero y tiempo es limitado. Tarde o temprano, necesitamos tomar decisiones acerca de las prioridades que deben asignarse para su uso. No podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero con base a la eficiencia, realizar todo aquello que cumpla lo mejor objetivo de Dios. ¿Usted cree que tenga Dios algo bueno para nosotros? Claro que sí, son las bendiciones, tenemos las promesas, pero ¿cómo las logramos? Necesitamos pensar en estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que nos da Dios? Una de las mejores estrategias que nos da Dios dice, no sean nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y si nosotros no estamos haciendo la palabra de Dios, ¿sí? Muchos dejamos de hacer muchas cosas que nos pide Dios, ¿sí? A lo mejor no diezmamos, no ofrendamos, ¿sí? A lo mejor no obedecemos, no compartimos el evangelio. A lo mejor estamos vituperando el nombre de Jesucristo. A lo mejor nuestro testimonio no es el mejor, ¿sí? A lo mejor el ejemplo en nuestra casa no es el mejor. A lo mejor nuestra santidad no nos está llevando a lo que quiere Dios, al objetivo de Dios. Entonces necesitamos cambiar de estrategias, porque estamos perdiendo de esa salvación y de esa resurrección en algún momento que vamos a tener cuando estemos con el Señor. ¿Cuánto hemos luchado? ¿Cuánto nos ha trabajado este proceso de cambiar nuestra vida, nuestra bendición? ¿Le ha costado trabajo, hermano? Yo creo que sí, a cada uno de nosotros, porque veníamos del mundo, desconocíamos la palabra de Dios. Y el permitirle al Señor que cambie nuestra forma de ser, a veces tuvimos que doblegar el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Y nos ha costado trabajo. Pero la palabra de poder lo ha logrado por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si paramos, si no continuamos, todo este trabajo va a ser en vano. Si la estrategia punto 3 debe ser pertinente, adecuada y oportuna.
Y a lo mejor algunas de las estrategias que tenemos pues, sean ya obsoletas y debemos de cambiarlas. Muchas de las enseñanzas que nos dieron hace años, a lo mejor ya fueron obsoletas, ya pasaron, ¿sí? Y a lo mejor unas siguen vigentes y ahorita podemos mejorarlas. Todo depende de cómo nos hable el Espíritu a cada uno de nosotros. Sabemos que es un proceso largo, pero entre más nos tardemos nosotros en aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, pues más vamos a tardar nosotros. Necesitamos ver qué tipo de estrategias. Por ejemplo, Pablo en Hechos 17:2 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Él llevaba una estrategia, sabía cómo iban a rechazar la palabra de Dios, ¿sí? Y discutía y anteponía la palabra de Dios. Y Dios le fortalecía porque también Pablo tenía esa comunión con el Señor. Vea lo que dice en Juan 8:44. A veces la palabra que leemos es bastante dura en nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que intenta el Señor? Corregirnos, porque si no nos amara, no corregiría nuestra vida. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y muchas veces nosotros le hacemos caso al enemigo. ¿Sí? Nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Y vean lo que dice en el lado contrario, 1 de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo vamos a llegar a obtener esto? En que esta palabra de Dios sea realidad en nuestra vida. ¿Sí? Con obediencia, hermanos. ¿Cómo obtenemos ese fruto del Espíritu Santo? Pues leyendo la palabra de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y algunas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y vemos aquí otro tipo de estrategia. ¿Cómo podemos nosotros vencer, ¿sí?, las cosas de la carne? Pues por medio del Espíritu Santo, obtener ese fruto del Espíritu. Y nos vamos dando cuenta cómo las estrategias son tan importantes en nuestra vida. Más cuando nuestro corazón está decidido a obedecer la palabra de Dios. Cómo escudriñando la palabra de Dios nos va a guiar a tener una mejor estrategia y obtener ventajas para obtener la victoria para Cristo Jesús y poder glorificar su nombre y poder obtener bendiciones y dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo y que la palabra sea realidad en nuestra vida, ser el reflejo de Jesucristo
Vea cuántas bendiciones podemos obtener al utilizar una estrategia correcta, guiada por el Espíritu Santo para nuestra vida. Y así como nos ponemos en manos de Dios y nos ponemos la armadura para poder combatir y salir y combatir y tener esas batallas con el mundo terrenal, pues vamos a obtener las victorias. Pero si nos equivocamos, paramos, no tenemos esa conexión con Dios, que es el que nos da la victoria en ese cuarto secreto, en ese lugar secreto, donde nos puede transformar. Yo creo que seguiremos con las mismas estrategias, teniendo derrotas más que victorias. Hermano, que esta reflexión nos haga pensar en cambiar nuestras estrategias, ¿sí? Pero para obedecer a Dios, no para desobedecer. Dices que si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo guía mi vida, si Cristo da las pisadas para que yo siga su camino, ¿quién va a estar contra nosotros, hermanos? Yo creo que nadie. Pues Dios, la palabra y el Espíritu nos haga reflexionar sobre qué estrategia utilizo cada día de mi vida. ¿Qué estrategia utilizo con Dios mismo, con Jesucristo, con el Espíritu? ¿Qué estrategia utilizo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis hijos, con la sociedad, con mi vecino? ¿Qué tipo? ¿Cómo le voy a llegar para poderle compartir? Y para que vea en mí que hay cambios en mi vida. ¿Qué tipo de estrategia utilizamos? Que Dios nos guíe en esta mañana a saber, a discernir qué tipo de estrategia voy a utilizar de aquí en adelante en mi vida diaria, en mi vida con Dios. Que Dios le bendiga, hermano. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar, algo si le ha servido esta reflexión, este análisis de lo que son las estrategias en nuestra vida. Sino para dar gracias a Dios. No hay preguntas. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor Jesucristo, hoy nos acercamos a ti porque tú rompiste ese velo, Señor. Por tu acto, por tu sacrificio, por la bendición que nos diste, te damos y glorificamos hoy tu nombre, Señor. Y mira que nos hablas con tu palabra, Señor, para ver qué tipo de estrategia estamos utilizando para obedecerte, Señor. Muchos no habíamos pensado que la estrategia se utiliza en toda nuestra vida diaria, en cada momento, en cada acción que vamos a tomar en nuestra vida, necesitamos una estrategia. Hasta el poder levantarnos. Muchos pensamos hasta con qué pie me levanto, con el derecho, con el izquierdo. Y analizamos a veces eso, a veces equivocadamente. Pero en cada momento, hasta para bañarnos, cepillarnos, peinarnos, utilizamos un tipo de estrategia, Señor. Pero aquí lo más importante es que tenemos que mirar hacia ti, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, porque en ti está la victoria. Sabemos las maquinaciones del enemigo, cómo nos puede engañar, y aún así, dice que los que están más fortalecidos van a ser más engañados. Te pedimos que nosotros, Señor, por medio de esa relación que iremos buscando día con día contigo, Señor, que teniendo ese aposento nos encerremos en él y podamos derramar nuestro corazón y ahí que tú puedas transformarnos. Derramamos nuestro corazón, pero a veces no permitimos por nuestras prisas, por nuestro
falta de paciencia escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos hables de tus estrategias, cómo podemos obtener esas promesas que tienes delante de nosotros, esos regalos que tienes y hasta cómo voy a tomar ese regalo, cómo lo voy a abrir. Necesitamos una estrategia, Señor. Sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros bendiciéndonos, Señor. Toca nuestro corazón, hazlo sensible a tu palabra, Señor. Que no presente resistencia cuando introduces esa espada de doble filo, Señor, para hacernos conocer y poder interpretar correctamente tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos con una actitud de reverencia, Señor, inclinando nuestro rostro, quizás de rodillas delante de ti, Señor, y obtener esa bendición. No queremos que encuentres en nosotros orgullo, soberbia, vanidad, egoísmo, sino un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, para que seamos bendecidos. Nos ponemos en tus manos en este día para que tú hables en el transcurso del día y si es posible volver a escuchar esta enseñanza, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en este día donde tú te gozas en medio de tu alabanza, en medio de cada uno de nosotros, porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de nosotros. Gracias por la bendición que hemos de recibir, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bendiciones, mis hermanos. Primero Dios, nos vemos en la tarde. Ya estamos, creo que a 2 temas de concluir lo de la restauración espiritual. Dios les bendiga, cuídense. A ver, sí, permítanme, porque mi hermana Debbie quiere decir algo. Dos cosas, hermano. Sí. Uno, que la próxima semana lo de la Cena del Señor, Sí. para que no se nos olvide. Ok, muchas gracias. Sí, ¿y la otra? Y la otra, de las intenciones de oración, nada más se quedó en junio y julio, Sí, hermana. que he estado orando con esas intenciones y Sí. ahorita no está renovada. No sé si me puedan apoyar en ese aspecto, si alguien me puede mandar por WhatsApp alguna intención que les ponga el Señor, 1 o 2 o 3, por la cual debemos estar orando. Ahorita una intención personal, bueno, no personal, sino que incumbe a todos, es que el Señor nos diga cuándo vamos a abrir la iglesia. Había comentado con los hermanos, Calacuaya, no sé ahorita ya cuál sea la decisión, pensaba abrir el 7 de noviembre. Pero esto estaba supeditado a que estuviera ya en semáforo verde la Ciudad de México y el Estado de México. Creo que sigue en semáforo amarillo, no sé, no me acuerdo. Entonces, a lo mejor cambian su fecha, pero también por imitación con Calacuaya pensábamos abrir también el 7 de noviembre, pero ahorita pues, y aparte pues tenemos que preguntarle al Señor, ¿sí? Si podemos abrir. Entonces, una de las intenciones principales, preguntar cuándo va a abrir el Centro Cristiano Villa de las Flores, cuándo nos da permiso el Señor de abrir. Lógicamente, con todos los cuidados que se deben de tener. Preguntaba yo a Caro hace rato sobre qué se requiere para en algún momento obtener videos también de que guarda tu distancia, lávate las manos, cúbrete, utiliza el cubrebocas para estarlos pasando en la misma iglesia para que no se nos olvide, ¿no? Y tener o crear ese hábito en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, si me hacen llegar sus intenciones, que les ponga el Espíritu Santo en su corazón. Si ven alguna deficiencia también en nuestro proceder, en nuestro actuar, pues también hagan el comentario para que estemos orando los unos por los otros. Entonces, no se les olvide para sacar
rápidamente esta relación de intenciones de oración para que le estemos orando por ellas. ¿Algún otro comentario? Hermano Agustín, Sí. una pregunta es que cuando estaba comentando, decía con el tema, nos estaba comentando que hay 4 estrategias. Una era buscar la mente de Dios, nada más que me perdí ya la 2, la 3 y la Ajá. 4, ¿cuáles eran, hermano? Una era Nada más el puro, una solución normal sí, buscar la mente de Dios. sobre la marcha de planeación y la solución única, que es la única es la estrategia, es una actividad espiritual. Su fundamento es la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y gran parte de la cual ya se nos ha sido revelada en su palabra. Sí, o sea, mucha de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios ya ha sido revelada en nosotros por medio de la misma palabra, ¿no? Entonces es una actividad espiritual y el fundamento es una sincera búsqueda de la voluntad de Dios. Esa es la cuarta estrategia o única solución. Muchas veces nosotros la planeamos, ¿no? Y que decimos que Dios se encargue del resto. Yo ya quizás acepté a Jesucristo, pero pues que Él actúe. Pero nosotros necesitamos también actuar, ¿no? Toda la responsabilidad muchas veces se la dejamos a Dios, ¿no? La otra sería sobre la marcha, ¿sí? Muchas veces pensamos que pues, ahí en el camino lo que nos vaya cambiando Dios, pero debe de haber una disposición por parte de nosotros el querer cambiar, ¿sí? A veces, a veces dejamos todo el trabajo a Dios, ¿no? Pues que Él me cambie, ¿sí? Y vemos que Dios no es así. Mucha gente, yo me acuerdo de por ahí una pastora tenía un carácter fuerte y decía, no, pues yo soy así y nadie me va a cambiar. Y todos decíamos, ¿cómo que nadie te va a cambiar? Y la misma palabra no te puede cambiar, no tiene poder para cambiarte. Y era lo que decía ella, es que mi carácter es así, nadie me cambia. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios en nuestra vida, no? Entonces, si buscar un procedimiento para poder cambiar y en cada caso estar buscando cómo puedo cambiar. Esos serían las 4 tipos de estrategias. ¿Sí fue contestada tu pregunta, Javier? Ok. Sí, hermano, gracias. Bueno, Dios les Sí, bendice, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, en la tarde. Dios sea con ustedes. Cuídense. Saludos y bendiciones. gracias, hermano. Oh.